La provisión de Dios y la ingratitud del hombre. Vamos a hablar de esto esta tarde. Nehemías 9, versículo 16 hasta el 21 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Ayúdeme a leer. Y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Este es el Dios, hermano, que sigue hablando. Este es el Dios que sigue cuidando de su pueblo. Mis hermanos, esta historia o esto que leemos hoy es un contraste. El hermano John MacArthur, él decía que es un contraste miserable. ¿Por qué? Aquí los levitas, ¿te acuerdas que están llevando a cabo esta oración? Y ellos, por un lado, están describiendo el carácter soberano, precioso, misericordioso, amoroso de Dios, pero también, por el otro lado, el contraste, la ingratitud, el comportamiento impío de un pueblo que no entiende, que endurece cada vez más su cerviz. Entonces es un contraste tremendo, hermano. Por un lado, un Dios que extiende cada día más y más su misericordia, y otro pueblo del otro lado donde no entiende, una tras otra. No sé si eso te recuerde a alguien. La semana pasada hablamos de las señales y maravillas que Dios hizo en el Éxodo, ¿te acuerdas? Hablamos de cosas preciosas, cómo Dios rescató de una manera incomparable a su pueblo de Egipto, cómo Dios los hizo cruzar por el Mar Rojo. Grandes maravillas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros de ese tamaño? Amén. ¿Han visto un mar abrirse? Sí, en la Biblia, ¿verdad? ¿verdad? Pero en nuestro tiempo, ¿alguno de ustedes ha visto algo así, hermano? Sí, hemos visto milagros preciosos, pero mire la magnitud, ¿verdad? A lo que fueron expuestos esta gente. Nube de día guiándolos, columna de fuego en la noche, alumbrando, guiándolos. Dios hablándoles directo ahí en el monte Sinaí. Imagínate qué hermoso esto. Hoy tú y yo tenemos la palabra escrita, gloria a Dios. Dios también habla, ¿verdad? Como nos compartía nuestra hermana. Pero piensa en todas estas cosas que experimentó el pueblo de Israel. Un pueblo muy privilegiado, por cierto. Dios les dio pan del cielo, agua de la peña. ¿Cuántas cosas, mi hermano? ¿Y cómo esta gente respondía? Mire, yo quiero decirle una cosa. Israel, el pueblo de Israel, mi hermano, es una figura o es un tipo de lo que tú y yo muchas veces somos. Mire, hermano, las cosas que se escribieron, dice en la palabra, las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, ¿verdad? Lo dice la escritura allá en Romanos 15. Entonces, cuando vemos el pueblo de Israel, muchas veces nos recuerda cómo somos. Un ir y volver a Dios. Si somos sinceros, hermano, hay mucho que vamos a aprender el día de hoy. Y yo te invito a que vengamos a la presencia de Dios con un corazón humilde, deseoso de que Dios nos hable hoy, hermano. Porque hay mucho de esto que tú te darás cuenta. Yo me he dado cuenta conforme lo escribía, decía: wow, Señor, perdóname. Y cada rato decía: Señor, perdóname por esto también. Porque de verdad, hermano,
hay muchas cosas por las cuales tenemos que estar a cuentas con Dios. Cuando vemos, hermano, este pueblo que uno dice, ¿cómo es posible todo lo que Dios les dio, todos los milagros que vieron, y cómo es posible que volvían a caer? Bueno, es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos. ¿Cómo es posible que cambiamos a Dios por multitud de cosas? ¿Qué le parece si oramos y pedimos al Espíritu Santo nos dirija esta tarde, hermano? ¿Sí? Que este mensaje sea directo a nuestro corazón, ¿sí? La palabra dice que es viva y eficaz, y dice que es como espada de dos filos. ¿Qué le parece si oramos? Es algo arriesgado, pero vale la pena. Oremos que la palabra penetre profundo hasta adentro, hermano, y que discierna lo más profundo, aquello que no agrada al Señor, que hoy se revele y hoy estemos a cuentas. Porque sabes, una de las buenas noticias que hoy traigo para ti es que Dios es grande en misericordia y perdona. Así que si vamos a descubrir o va a salir a relucir nuestra pecaminosidad, nuestra suciedad, terminaremos hablando de un Dios que perdona. Y esa es la buena noticia, ¿sí? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por mi hermano, mi hermana que has traído este día. Señor, es tu plan, es tu propósito que hoy estemos aquí. Y hoy pedimos que tu Espíritu nos dirija. Señor, que tu Espíritu saque a relucir, tu Espíritu revele esa actitud ingrata, esa actitud pecaminosa, esas conductas que no te agradan. Y Señor, que tu Espíritu Santo convenza nuestros corazones hoy para que vengamos en arrepentimiento, confesando nuestro pecado y creyendo que tú eres el Dios que perdona, fiel y justo. Gracias, Dios, encomendamos en tus manos este tiempo y Señor, recibe tú y solo tú la gloria. Que al final de esta reunión salgamos con compromiso, con un deseo de ser siervos para tu gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, amén. El orden que traté de dar a esta enseñanza hoy, hermano, es, vamos a ver primero, si tiene sus notas, la ingratitud del hombre. Y vamos a describir cómo este pueblo fue ingrato ante todo lo que Dios le dio. Y vamos a terminar hablando de cómo Dios proveyó aún con esta ingratitud. Entonces lo puse así porque así es como normalmente viene aquí el orden. Primero habla de lo que hizo el pueblo de Israel y luego lo que Dios hizo. Entonces vamos a seguir ese orden. Te di algunos versos ahí para que los observes. Pero número uno o primer gran tema, la ingratitud del hombre. El verso 16, si observas, lo primero que nos dice ahí, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Otra versión dice, actuaron con arrogancia, con orgullo, con soberbia. Es bien interesante porque estamos aquí en la Biblia viendo cómo el hombre actúa. Dice aquí, fueron soberbios. Hay una palabra hebrea ahí que se llama o se lee sud. Esa palabra significa soberbia. Y en el verso 10 también se usa esa misma palabra. Observa, capítulo 9, verso 10. Yo quiero que observes algo ahí. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Hermano, hermana, ahí usa la palabra soberbia. Ahí está describiendo, los levitas están orando esto, y ellos describen al pueblo egipcio como soberbios. Y ahora que está describiendo al pueblo mismo de Israel, también lo describe como soberbio. ¿Cómo ves? Entonces, de una manera interesante, te das cuenta que el pueblo de Israel estaba actuando con la misma soberbia o con el mismo corazón de soberbia que los egipcios. El hermano James Hamilton, él dice esto, mira, los israelitas actuaban como los egipcios. Pero piensa lo siguiente, esto es serio. A diferencia de los egipcios actuaron arrogantemente hacia los israelitas, ¿verdad? Pero los israelitas
Actuaron con arrogancia en contra de Dios. Eso es más serio, imagínate. Entonces piensa cómo una ingratitud, hermano, nos lleva a actuar de tal manera. El desierto, hermano, sacó la arrogancia del pueblo de Israel. Sacó la arrogancia que había en su corazón. La soberbia, hermano, uno de los significados de soberbia es altivez, orgullo. Pero ¿sabes qué también es la arrogancia? Dice una definición: un apetito desordenado de ser preferido. O sea, es esas veces cuando dices, no, es que yo quiero, yo primero. Eso es arrogancia. Así actuó el pueblo de Israel, hermano, en contra de Dios. Piensa, hermano, pensemos esta tarde, ¿cuántas veces hemos actuado con arrogancia? Queriendo que primero se resuelva mi situación antes que glorificar a Dios por lo que Él ha hecho antes. Antes de tomar un tiempo para adorar, exaltar a Dios, venimos con nuestras peticiones egoístas. ¿Cuántas veces, hermano, hemos hecho esto? Actuar con soberbia. Si seguimos la historia, mira, yo voy a dar 7 características, creo que son 7. Ya vimos una, fueron soberbios. Si seguimos leyendo el texto ahí en el verso 16, dice primero, fueron soberbios. Lo siguiente dice, endurecieron su cerviz. Endurecieron su cerviz, hermano. ¿Qué significa esto, endurecer la cerviz? Este es un lenguaje, dice un autor, está fuerte, pero dice, es como una mula enojona. Hasta el mismo nombre a veces se usa para decir de una persona que es así, ¿verdad? Muy enojón. O para referirse a una vaca reacia, que no se deja domar. Así es esto de endurecer la cerviz, hermano. Hay un autor que escribió un libro. El libro está en inglés, pero le digo el título en español. Este autor de apellido Bill, él dice, nos convertimos en lo que adoramos. Los levitas, hermanos, estarían de alguna manera relacionando estos israelitas del Éxodo con lo que más tarde estuvieron adorando. Acuérdate, endurecieron su cerviz. Y quien endurece su cerviz, o cuando hablamos de cerviz, estamos hablando de animales reacios, animales que no se dejan domar, ¿verdad? ¿Y te acuerdas qué adoraron por allá en Éxodo? Vamos a ver un ratito, pero en Éxodo capítulo, creo que es 32, un becerro de oro, ¿verdad? Es interesante, mire, la escritura nos dice, y el salmista dice que nos convertimos tal cual en lo que adoramos. Es interesante, hermano. Salmo 115, yo quiero que lo veas, a mí me sorprendió esto, tremendo, ¿verdad? El salmista está hablando ahí de esto, de cómo son los ídolos y la gente que adora ídolos. Mira, 115, 4 al 8 dice la escritura así de Salmos: los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Escucha esto: semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Te das cuenta? Y cualquiera que confía en ellos. Nos convertimos en algo sin vida. ¿Y qué dice la escritura? Si vas a Efesios, ¿cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Muertos. Un ídolo, hermano, podrá tener todas las características de un ser humano, pero no puede hablar, no puede palpar, no puede oír. Y la escritura dice, así es aquel que confía o que adora a estos ídolos. Muertos, sin vida. El endurecimiento de la cerviz, hermano, también nos habla de terquedad. Terquedad. Preguntémonos, ¿cómo andamos en esto, hermano? A veces decimos, no, yo no tengo nada de esto, hermano, pero a veces Dios nos da palabra bien específica y decimos, no, mañana vemos, o después, o esta palabra no es para mí. Endurecer la cerviz es ser terco, hermano. Siguiente, vamos continuando en el verso 16. Estamos en Nehemías, hermano, capítulo
9, versículos 16 en adelante. Les dije que esto iba a estar fuerte, hermano, así que ánimo, ¿verdad? Agárrese bien. Vamos a terminar con esperanza, con confianza de que Dios perdona. Sí, entonces primero tiene que salir todo lo feo, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Y eso oramos, que primero Dios revele toda la basura que hay dentro, hermano, para que el Señor con su sangre preciosa nos limpie. ¿Sí, amén? Eso es lo hermoso, hermano. Hay buenas noticias al final. Así que mire, si seguimos en nuestro texto, no escucharon sus mandamientos. Verso 16, ahí sigue el texto, dice, y no escucharon tus mandamientos. La soberbia, hermano, la arrogancia, el orgullo, no escucha consejos, ni mucho menos mandamientos. No sé si te ha tocado trabajar con gente así, hermano, que dices, bueno, es que tengo que darle una instrucción, pero si le digo una instrucción no la va a hacer. Entonces estás buscando cómo llegarle y a veces como consejo, Hermano, fíjate qué sucedía con este pueblo. No escucharon los mandamientos de Dios. Ayer estudiamos Proverbios en la reunión de la mañana, nuestro tiempo de ayuno y oración, y veíamos que los proverbios, hermanos, son consejos para el buen vivir. Yo les decía que el hermano, ya está en la presencia del Señor, hermano Billy Graham, él decía, yo leo un proverbio al día para aprender a estar bien con mis semejantes. Proverbios es un libro, lo hemos dicho, de sabiduría. Y hablamos que es de sabios, es de entendidos vivir sabiamente, hermano, vivir en temor de Dios y llevar a cabo sus propósitos. Y cuando tú y yo vivimos en temor de Dios, cuando vivimos de acuerdo a los propósitos de Dios, vamos a oír sus mandamientos. Aquí el problema es que esta gente era gente terca, no entendía y no acudía a los mandamientos de Dios y por lo tanto, hermano, no vivía ni en temor de Dios ni cumplía los propósitos de Dios. Es triste esto, hermano. No escucharon los mandamientos de Dios. Por tiempo no alcanzo a leer, pero yo te invito a leer Proverbios 2, habla de las excelencias de la sabiduría y cómo, hermano, de verdad vale la pena buscar la sabiduría. Y vimos ayer que la sabiduría verdadera es aquella que honra a Dios, es aquella que glorifica a Dios, aquella que va a cumplir los propósitos de Dios. Mis hermanos, entendemos que cuando la Biblia dice los mandamientos de Dios, está hablando de su palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Tú y yo sabemos y lo leemos y hasta lo decimos de memoria. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne, dice las coyunturas tuétanos, disciernen los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces, mire, cuando Dios habla, no habla subjetivamente necesariamente. Él no habla con rodeos, Él habla directo. ¿Sí? Y oramos hace rato así, hermano, que hoy la palabra de Dios sea tan directa, tan precisa, que lo es. A eso en particular que tú y yo tenemos, hermano, y que necesita salir. Entonces, ¿cómo andamos cuando llega la palabra de esa manera? El miércoles estábamos platicando en el curso de discipulado sobre maneras en cómo Dios habla y compartíamos esto. José, ¿dónde estás? José, ¿verdad? Hablábamos de esto, ¿verdad? Como a veces hay palabras así que parece que me sabe algo, pero ¿sabes quién lo sabe? Es Dios, ¿sí? Y Dios habla directo. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque nos ama, nos habla directo para que corrijamos el curso. ¿Cómo andamos con esto, hermano? Si seguimos el texto, versículo 17, ¿qué dice ahí? Mira, no quisieron oír. Otra cosa más, no quisieron oír. Mis hermanos, el soberbio cierra sus oídos. El soberbio no quiere entender razones, no quiere recibir corrección. Piensa esto, mi hermano. El pueblo de Israel recibió de primera mano la ley de Dios. Wow, hermano, qué hermoso regalo. Y sin embargo, no quisieron oír. Qué tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Esto nos habla de una actitud del corazón, hermano.
porque de su propia voluntad, dice ahí, no quisieron oír. Mi hermano, mi hermana, esta tarde, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Queremos oír todo el consejo de Dios? ¿O solo nos gusta lo que suena bonito? ¿Solo nos gusta escuchar las promesas de prosperidad? Mis hermanos, este pueblo no quiso oír y le costó quedarse en el desierto, hermano. Si seguimos allá adelante, verso 17, seguimos, mire, estamos escarbando aquí todo lo que este pueblo resaltó ahí en el desierto. Dice, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Dice, antes endurecieron su cerviz. Mire, esta cosa también es tremendo. No se acordaron de las maravillas que Dios había hecho con ellos. ¿Te acuerdas que semanas pasadas hablamos de que es algo precioso recordar lo que Dios ha hecho? Porque cuando tú y yo recordamos lo que Dios hizo antes en tu vida, en mi vida, hermano, nos da esperanza, nos motiva de que el Dios que nos salvó, nos rescató allá hace mucho tiempo o hace poco, puede hacerlo hoy y mañana también. Pero también, hermano, nos lleva a alabar a Dios, a ser agradecidos. ¿Y esta gente qué pasó? No se acordaron. John MacArthur decía, mire, el Señor había realizado innumerables milagros espectaculares para demostrarles su poder y su presencia, pero este pueblo lo había ignorado. No era que no prestaran atención ni se dieran cuenta. De hecho, si te das cuenta y lees la historia, los mismos israelitas pidieron esos milagros y Dios se los dio. Querían pan, les dio pan. Querían carne, les dio carne. Ellos mismos pidieron, recibieron. Y mire, ahora están negando deliberadamente el reconocer la fidelidad de Dios. De alguna manera, decía este autor, se cegaron por su propia decisión. Mis hermanos, esto mismo lo describe Pablo ahí en Romanos 1. Yo quisiera que lo observes. ¿Cómo es la condición de un ingrato? De alguien que no agradece a Dios, de alguien que se olvida de lo que Dios ha hecho, hermano. Por eso nunca olvides lo que Dios ha hecho en tu vida y alábale cada vez, porque el día que nos volvemos ingratos, mira lo que pasa. Estamos en Romanos capítulo 1, versos 19 y en adelante. Pablo describe muy bien esto. Mire, dice así la Escritura: porque lo que de Dios se conoció les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, escucha esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y escucha esto, y no le dieron gracias, o sea, fueron unos ingratos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira el corazón, ¿qué le pasa al corazón, hermano? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Te das cuenta de la degradación, hermano? Cuando alguien se ensoberbece o es orgulloso, es ingrato, se olvida de lo que Dios ha hecho. Es tremendo, hermano, lo que sucede. Recordemos, hermano, las maravillas de Dios. Recordemos, hermano, lo que Dios ha hecho para que seamos siempre agradecidos y alabemos a Dios, hermano. Y que tú y yo, hermano, al recordar lo que Dios ha hecho, sigamos firmes y sigamos con esperanza. No seamos ingratos, mis hermanos. Si seguimos el verso 17, estamos todavía en Nehemías capítulo 9, 17. ¿Te estás dando cuenta que cada vez va peor el asunto, ah? Mira, dice ahí, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Esto está tremendo, hermano. En su rebelión, dice, pensaron poner, dice una versión, capitán o líder para volverse a ser esclavos. Mire, hermano, es probable que estos levitas estuvieran haciendo alusión a este texto. En Números 14:4
llegó un punto donde este pueblo, hermano, muy pronto, de hecho, se estaban quejando del liderazgo de Moisés. ¿Y sabes qué dijeron? Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué tremendo, hermano, esto. Un autor dice, Dios los liberó, gloria a Dios, los liberó de una manera preciosa. ¿Y qué quieren ahora? ¿Te das cuenta? Quieren volver a ser esclavos. Esto no tiene ningún sentido, hermano. Pero así es el pecado, hermano. No tiene sentido. El pecado, hermano, es una insensatez. Por no usar la palabra que usó el hermano aquí, él usó una más fuerte. Aquí en español es muy fuerte esa palabra, entonces yo no la digo, pero el pecado es eso. ¿Por qué alguien actuaría de esta manera, hermano? Piensa esto, ¿por qué alguien actuaría de esta manera? Habiendo recibido tantas bendiciones de Dios y querer volver de donde el Señor los rescató. ¿Cómo ves eso, hermano? Eso de plano es estar mal, ¿verdad? Mis hermanos, Dios ha sido tan bueno para liberarnos. ¿Por qué volveríamos a la esclavitud? Pues este pueblo era lo que quería, hermano. Cada vez que, hermano, jugamos o participamos o decimos no pasa nada, cada vez que interactuamos con el pecado, hermano, por mínimo que sea, es lo que estamos diciendo o es lo que estamos buscando, volver a aquello de lo cual el Señor nos liberó. Por eso, hermano, es una insensatez, es algo que no tiene sentido. Y es por eso que debemos pedirle al Señor nos ayude, hermano, a vencer la tentación. Y uno, hermano, trabajar en esto. ¿Sí? Dios nos ha dado los medios para llenarnos de Él, llenarnos de lo que Él ha provisto. ¿Sí? La Biblia dice que hay una lucha, ¿verdad?, entre nuestra carne y lo espiritual o el espíritu. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando, mis hermanos? Esta gente, mire, quería volver a la esclavitud. Si nos vamos al versículo 18, seguimos ahí adelante, mira verso 18. Además dice, cuando hicieron para sí un becerro de fundición, dijeron, mira, hicieron un becerro. Y fíjate lo que dicen, el descaro, hermano. Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Wow, qué horrible esto, hermano. Los levitas, te das cuenta, cada vez está peor su situación. Ahora añaden el pecado de idolatría. Este pueblo fue un ingrato y cada vez va degradándose más y más. Ahora mire, adorando un becerro de oro y diciendo que ese becerro o que esos dioses habían sido los que los habían sacado de Egipto. Qué tremendo, hermano. Mira, hermano, MacArthur decía, el corazón humano busca constantemente crear dioses a partir del mundo material, el mismo mundo que Dios creó. Y sabes una cosa, esta tendencia no ha cambiado, sigue igual, hermano. Hermano, el pecado de idolatría es terrible. Y esto es una realidad cada vez que tú y yo, hermano, reemplazamos a Dios por cuánta cosa, hermano, ponemos primero antes que Dios. Hermano, la historia de Éxodo 32, 1 al 6 describe esto. Soberbia, arrogancia, orgullo, ingratitud, rebeldía. La historia tú la podrás recordar, hermano. Moisés está allá en el monte recibiendo la ley de Dios y el pueblo acá, hermano, desesperado, pidiendo, oye, Moisés, quien nos sacó de Egipto, ya no está, entonces haz algo, Aarón. Y dice, pues tráiganme lo que tengan. Le traen aretes, alhajas y tanta cosa. Y dice Aarón, pues yo junté eso y salió un becerro. Qué tremendo, hermano. ¿Y cómo le dice al pueblo? Mire, aquí yo quiero que observes, ¿verdad? No alcanzo a leer el texto, pero esto está horrible, hermano. Piensa esto, mira, él les dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué descaro, hermano. Pero el descaro va aún peor, dice, mañana será fiesta para Jehová. Hoy le damos la honra a esto y mañana a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, hemos hecho esto?
¿Cuáles serán esos ídolos, hermanos, que están reemplazando a Dios en nuestras vidas? Hermano, es tremendo. ¿Y te das cuenta cómo empezó todo? El orgullo, la soberbia, la ingratitud. Y cómo esto se va, como esas bolas de nieve, ¿lo has visto cómo se va haciendo cada vez más grande? El verso 18 termina diciendo, y cometieron grandes abominaciones. Romanos capítulo 1, 24 al 32, yo quiero que tomes tiempo para leer esto. Pero el estado de esta gente rebelde, de esta gente obstinada, fue mucho peor. Ahí dice, fueron en contra de su propio cuerpo. Ahí habla de las aberraciones de la inmoralidad. Y todo comenzó con orgullo, soberbia, ingratitud. ¿Te das cuenta por qué es tan peligroso, hermano, dejar de dar gracias, dejar de alabar a Dios? Porque cuando tú dejas de alabar a Dios, a algo vas a alabar, te lo aseguro. Porque por naturaleza Dios nos hizo seres así, hermano, que siempre estamos buscando a quién seguir, a quién adorar. Está en nosotros, Dios nos creó. La Biblia dice en Efesios 1 que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y cuando no alabamos a Dios, vamos a alabar a cualquier cosa, hermano. Entonces es serio. Cuando dejamos de alabar a Dios, hermano, es serio, es tremendo. Nos convertimos en gente así, hermano. Y el estado posterior es horrible, hermano. Si somos sinceros hoy delante de Dios, hermano, yo creo que algo de esto que acabamos de leer es una realidad para nosotros, hermano. Dios ha hecho tantas cosas buenas. Y cuando pensamos en la manera en cómo hemos respondido, hermanos, sin duda necesitamos estar a cuentas con Dios. Porque sabes, Dios, hermano, en su infinita gracia, Él sigue proveyendo. Y yo quiero terminar con buenas noticias, hermano. Después de que ha estado fuerte e intenso, yo quiero que vean la esperanza que hay en nuestro Dios proveedor. Y que al final podamos reconocer, Dios es más grande y merece toda la gloria. ¿Sí? Y nos comprometamos a darle la gloria, hermano. Si tú das cuenta ahí en el verso 17, la segunda parte, dice, pero tú eres Dios que perdonas. Wow, Dios que perdona, hermano. Ahora los levitas contrastan la infinita gracia del perdón de Dios, el pecado horrible, la obstinación, la terquedad del pueblo, y por otro lado, un Dios que perdona. Gloria a Dios, mi hermano. Nuestro Dios es precioso, amplio para perdonar, hermano. Cuando tú y yo meditamos, hace unos días hablamos de esto en Éxodo 34, 6 al 7. Mire, después de que el pueblo de Israel en Éxodo 32 construyeron ese becerro de oro y lo adoraron y hicieron todas esas barbaridades, mire, Moisés va a interceder por el pueblo. Él va a interceder delante de Dios pidiendo clemencia de Dios para este pueblo rebelde. ¿Y sabes qué hace Dios en capítulo 34 de Éxodo? Dios le dice, sube al monte, prepárate unas tablas y sube al monte. Te voy a dar la ley otra vez. Pero no solo eso, mis hermanos. Ahí en el monte la historia nos dice que Dios le confirmó el pacto. Ese es el Dios que perdona, hermano. Un Dios que no olvida sus misericordias, un Dios que no olvida sus pactos, sus promesas. Mi hermano, que esto nos lleve a ser agradecidos. Mis hermanos, nuestro Dios perdona. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos, mis hermanos. Si seguimos el texto, mire, Dios perdona. Lo siguiente que describe a nuestro Dios, mire, clemente y misericordioso. Pablo está hablando ahí en Romanos 5 sobre la ley, que la ley de Dios vino a sacar o a relucir nuestro pecado. Pablo dice que habla de la ley como un ayo o como un maestro que nos está indicando, hey, esto está mal. Y Pablo termina aquí en el 5:20, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así de hermoso y de
precioso es nuestro Dios, hermano. Clemente, misericordioso. Una versión dice bondadoso, misericordioso. Mi hermano, otra manera o otra palabra para describir esto de clemente y misericordioso de Dios es que es este atributo de longanimidad. La longanimidad, hermano, habla de benignidad, de bondad, de clemencia, de generosidad. Así es nuestro Dios, mis hermanos, mis hermanas. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no comprometernos seriamente y rendirnos a Él, mi hermano? Ve ahí en 48:9 de Isaías, dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Si seguimos leyendo en el verso 17, ya vimos Dios que perdona, clemente, piadoso, y ahora dice tardo para la ira y grande en misericordia, hermano. Como acabamos de ver en Isaías, hermano, Dios extiende su gracia, su misericordia. Segunda de Pedro, tú conoces este texto. Dios no quiere que perezca el hombre, Él quiere que procedan al arrepentimiento. Dice: el Señor no retarda su promesa. Algunos piensan que Dios se está tardando o que ya se le olvidó. Más bien dice, es paciente para con nosotros, mis hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino mire, que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios, hermano, al cual hoy queremos comprometernos y buscarle, hermano. Y es del Dios que te hablamos, amigo, amiga. Es del Dios que tú y yo necesitamos. El salmista David extiende sobre esto, cómo Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y a mí me encanta este texto, lo quiero leer. Vamos leyendo los Salmos 103. Salmo 103 nos dice, hermano, que Dios, hermano, en su gran bondad, en su gran misericordia, no nos ha tratado como nos merecemos. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Él no nos ha tratado como verdaderamente merecemos. 103 Salmos, verso 8 en adelante, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y mira el Dios, hermano, que hoy estamos buscando y tratamos de buscar, hermano. Que ese sea el Dios que tú y yo buscamos, no el que nos están vendiendo allá afuera. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Escucha esto: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones, de nosotros nuestras rebeliones. Mira esto: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si seguimos el texto, hermano, vamos al verso 19. Dice que nube de día, Dios les proveyó nube de día para guiarlos en el camino, y fuego de noche para alumbrarles el camino. La semana pasada hablamos de esto, los detalles. Pero yo quiero que observes algo. Pablo le decía a Timoteo: si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios comenzó una obra guiando a su pueblo y les había prometido que los iba a meter a la tierra prometida. Dios no iba a fallar a eso, hermano. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, como dice el escritor de Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Dios prometió guiar a este pueblo y cuidarlo y llevarlo a la tierra prometida, y cumplió. Dios ha prometido, hermano, también para ti y para mí muchas cosas. Hay que ir a la palabra para conocerlo, ¿verdad? Así que, hermano, volvamos a este Dios que no olvida sus promesas. Lo que me encanta en el verso 20, si seguimos nuestra lectura, estamos en Nehemías 9, Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarlos. Wow, qué hermoso esto. Dios envió su buen espíritu.
Y aquí, hermano, la fidelidad, la misericordia de Dios ante un pueblo tan ingrato, hermano. A lo largo de la historia del mismo pueblo de Israel y de la iglesia cristiana, te darás cuenta, hermano, que el pueblo de Israel sufrió muchos ataques, imperios, dinastías de diferentes lugares, Grecia, o los griegos, los romanos, los babilonios, los sirios, los asirios, bueno, tantos, los nazis más recientemente, y bueno, todos los ataques que han recibido. Pero hay algo que se ha guardado, hermano, a través de todos estos múltiples ataques que ha vivido esta nación. La palabra de Dios se ha guardado, hermano. Esto es algo hermosísimo, hermano. ¿Sí? El buen Espíritu de Dios sigue guiando a su pueblo a través de la palabra hoy. ¿Te das cuenta de la grandeza de nuestro Dios, hermano? A pesar de que su pueblo una vez tras vez fallaba, desobedecía, Dios permanecía fiel y les seguía dando palabra, su Espíritu seguía guiándoles. Ese es el Dios, hermano, al cual tú y yo debemos servir y debemos obedecer, hermano. El Espíritu Santo nos enseñaría, dice la Escritura, todas las cosas, nos iba a guiar, hermano. ¿Te das cuenta? Jesús dio esta promesa en Juan 14:26. Les enviaré el Consolador. Dice que Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Esa fue la promesa de Jesús, ¿sí? De enviar su Espíritu. Y se la está dando esta promesa a un Pedro que le va a negar y a los otros, hermano, que cuando Jesús sea apresado se van a ir y lo van a dejar solo. ¿Te das cuenta? Jesús ya sabe que lo van a traicionar. Y a esto les está dando esta promesa, que su buen Espíritu les enseñará. ¿Te das cuenta de lo hermoso que es nuestro Dios, mis hermanos, mis hermanas? Y si no somos agradecidos a Dios por esto, hermano, algo tiene que pasar en nosotros, hermano. Dios ha sido tremendamente bueno, hermano. Mi hermano, hay un texto que yo sí quiero leer aquí, y es Isaías 8:20 al 22. Si hoy en este día, hermano, después de escuchar todo esto, ya estamos por terminar, después de escuchar todo esto, hermano, y no ser agradecidos, y no nos comprometemos a rendir nuestra vida al señorío de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué está pasando? Como dijo Isaías, es que no nos ha amanecido. Tremendo esto, ¿verdad? Pero yo quiero que lo observes, porque Dios habla así de su pueblo. No les había amanecido. Mire, vamos a verlo, 8:20 de Isaías, estamos ahí. ¿Cuántos todavía pueden decir amén? Gloria a Dios. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. 8:20 al 22 dice así la Escritura: a la ley y al testimonio. Es una exhortación, vean la palabra, vean el testimonio. Y dice aquí el profeta: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es tremendo, hermano. Y pasaron por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Isaías está profetizando lo que va o lo que está por suceder al pueblo de Israel, porque es un pueblo de dura cerviz, hermano, que otra vez nos recuerda cómo somos nosotros, hermano. Y ahí está hablando que están teniendo conflictos, dificultades, y ni así, hermano, se humillan delante de Dios y buscan la palabra de Dios. Esto es terrible. Al contrario, mire, se agarran maldiciendo a las autoridades, dice ahí, a su rey y a Dios. Esto es tremendo, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos hecho esto por nuestras actitudes? Si seguimos el texto, verso 20, Dios les proveyó pan, les proveyó agua. Mire, la provisión de Dios no faltó. Tenían hambre, ahí está el pan. Tenían sed, ahí hay agua de la roca, tomen agua. Ese es el Dios, hermano, misericordioso, clemente, fiel. El pueblo de Israel, hermano, continuamente y voluntariamente olvidaban la provisión de Dios. Pero me gusta cómo dice aquí el texto, obsérvalo.
Dice, no retiraste tu maná de su boca. O sea, Dios no dejó de darles pan. A veces nosotros decimos, ok, pues me ofendiste, ya no te doy, ya no te sirvo, ya no te ayudo. Así somos los seres humanos, hermano. Pero Dios no es así. Imagínense cuántos desnutridos o ya muertos habríamos, ¿verdad? Por tanto pecado, tanta desobediencia, tanta rebeldía. Pero mire, Dios, dice la Escritura, sigue poniendo su sol sobre buenos y malos. Y aquí dice, mire, les siguió dando pan. Tenían sed, siguió dándoles agua. Último versículo de hoy, versículo 21. Dice, los sustentaste por 40 años. ¿Y te das cuenta lo que dice ahí, los detalles? De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se les envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hermano, le digo de mi propia experiencia, 15, 20 minutos que camine hoy, yo en la noche estoy bien cansado porque he dejado mucho de hacer ejercicio. Piensa esta gente, hermano, cuánto caminaron, miles de kilómetros. ¿Y qué dice la Escritura? Su vestido no se envejeció, ni se hincharon sus pies. ¿Cuántos quisieran esto hoy, hermano? Que no se nos hinchen los pies. Bueno, mire, ese es el Dios fiel, hermano. Hermanos y hermanas, Dios tuvo cuidado de cada detalle en este pueblo. Un pueblo que Él llamó, un pueblo que Él rescató, un pueblo que Él sostuvo, hermano, por 40 años y después también. Mi pregunta para ti, ¿lo hará una vez más contigo y conmigo? Claro que lo hará, hermano. Dios es siempre fiel a sus promesas. Así que mis hermanos, mis hermanas, seamos siempre agradecidos. Yo quiero concluir esta tarde y quiero utilizar una reflexión que hizo este hermano James Hamilton. Y dice esto, mira. ¿Quieres, hermano, hermana, sentir convicción por tu pecado? Haz lo que dice este pasaje que Israel no hizo. O sea, hagamos lo contrario que Israel. Si ellos fueron unos ingratos, nosotros seamos agradecidos. Sí, porque la Escritura nos deja claro, hermano, que al humilde Dios lo ve de cerca, pero al altivo, al soberbio, lo ve de lejos. Así que queremos, hermano, que Dios revele la basura que hay en nosotros y que nos limpie. Bueno, hay que venir humildes. Amén. Observa tu vida, hermano. Y observa lo precioso que somos, hermano, como seres humanos. Piensa en tu mismo ser, hermano. ¿Cómo Dios te creó? Me creó, hermano, a su imagen. Esto es algo hermoso, hermano. A ningún otro ser vivo lo creó a su imagen, más que a ti y a mí, al ser humano. Piensa eso, hermano. Luego, recuerda todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Piensa, ¿cuántas cosas buenas Dios ha hecho por ti? Hoy despertaste y estás vivo y estás aquí. Gloria a Dios, hermano, por eso. Piensa, hermano, ¿cómo te has sustentado hasta hoy? ¿No te has muerto de hambre? ¿No te has muerto de sed? ¿O sí? Aquí estás, entonces no te has muerto. Aquí sigues, gloria a Dios. El Señor te ha preservado, hermano. El Señor te ha vestido. El Señor te ha provisto. Incluso el día de hoy, hermano, te permite, alza tu Biblia, te permite, hermano, leer este precioso libro y recibir palabra para ti. Gloria a Dios. Ese es el Dios, hermano, misericordioso que te ama y me ama hasta el día de hoy, hermano. Esta fue la estrategia que tomaron los levitas. Resaltaron las buenas cosas que Dios había hecho en ellos. ¿Para qué? Para que resaltaran también lo atroz, lo ingrato que ellos habían sido. Cuando tú y yo nos ponemos a meditar en las grandezas, lo que Dios ha hecho por nosotros, mis hermanos, nos daremos cuenta que hemos hecho prácticamente nada. No es que hagamos para merecer, eso queda claro, hermano. Somos salvos por fe. Amén. Y gloria a Dios por eso. Pero, hermano, Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Cómo no servirle, hermano, de verdad? Mis hermanos y mis hermanos, pensemos en esta maravillosa provisión de Dios. Y ahora pensemos
lo atroz, lo vil, lo horrible que nuestra ingratitud ha sido hacia con Dios, mis hermanos. ¿Cómo responderemos el día de hoy, mis hermanos? ¿Seguiremos igual como este pueblo en soberbia, justificando nuestras acciones pecaminosas? ¿O nos rendiremos a su señorío, arrepentidos por lo que hemos hecho, pidiendo que nos perdone, creyendo que Él ha provisto el pan de vida, Jesucristo, y finalmente comprometiéndonos a vivir para su gloria, hermano, para sus propósitos? ¿Cuál será nuestra respuesta? Yo espero y te animo sea la segunda, que nos comprometemos con Dios, rindiéndonos hoy ante Él, hermano, y reconociendo que no hay mejor provisión, hermano, que la de Dios. Amén. Te invito ahí donde estás. ¿Qué te parece? Cerramos nuestros ojos y nos rendimos al Señor y estemos a cuentas, hermano. Padre, muchas gracias por tu inmensa gracia, misericordia, por tu fidelidad. Hoy doy gracias, Dios, porque como cada semana hoy tu palabra fue directa, precisa, y que nos lleva, Señor, a entender o a recordar las maravillas que tú has hecho, pero al mismo tiempo, Señor, la ingratitud, la soberbia con la que hemos actuado, Dios. Señor, hoy venimos ante el trono de gracia, hermano, y este es el momento. Reconozcamos nuestra ingratitud, reconozcamos nuestra soberbia y digámosle: Señor, he sido un soberbio, he sido un orgulloso, un egoísta. Señor, hemos hecho lo malo, tan grande bendición, tan grande salvación, y nos la hemos quedado solo para nosotros. Perdónanos, Dios, porque no hemos llevado este mensaje a otros. Perdónanos, Dios, porque cuando, Señor, hemos de buscarte con más intensidad, cuando vemos la situación alrededor, en lugar de ponernos a orar, buscarte, hemos hecho lo contrario, buscando los deleites del mundo, buscando satisfacer nuestra carne. Oh Dios, hoy reconocemos nuestra pecaminosidad. Somos pecadores. Mis hermanos, reconozcamos esto. Dios ha provisto también a su Hijo Jesucristo. Y si hoy tú crees en Él, si usted nos acompaña o escucha por primera vez, Dios ha provisto la solución a esta terrible ruina. Su nombre es Jesús. Hoy digámosle: Señor, oh Dios soberano, creemos que Jesucristo es tu Hijo, que es tu Hijo el cual tú enviaste a morir por nuestros pecados. Hoy creemos que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y está a tu diestra. Hoy creemos en Él, que es el único que nos puede salvar, que solamente su sangre preciosa nos limpia. Hoy te pedimos, Jesús, sé nuestro Señor. Nos rendimos por completo a tu señorío. Sé tú el Señor de nuestras vidas. Que de ahora en adelante tú seas el único que gobierna, el único que dicta, que nos dirige, el ejemplo que seguiremos y el nombre que llevaremos. Hoy, Señor, nos comprometemos a vivir para tu gloria y para tus propósitos. Señor, daremos a conocer tus grandes maravillas y misericordias, porque, Señor, grandes han sido tus misericordias y maravillas, grande ha sido tu fidelidad. Hoy damos gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias por tu buen Espíritu que nos guiará. Señor, que tu Espíritu Santo siga redarguyendo cuando, Señor, nos estemos desviando. Líbranos, Dios, de ser unos ingratos. Líbranos, Dios, de ser unos arrogantes. Y, Señor, que siempre en nosotros haya un corazón agradecido y un corazón adorador, porque fiel eres tú que has prometido y cumplirás. A ti la gloria en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Cristo.